¿Cómo están? Es un gusto verlos. Estamos en la cuarta semana, ya es la recta final del módulo que nos ocupa y el tema que vamos a atender en esta cuarta semana son los principales mecanismos cuasi jurisdiccionales y mecanismos internacionales para la defensa de los derechos humanos. Ya lo hemos mencionado en las unidades anteriores, es importante el derecho de acceso a la justicia para el funcionamiento de un régimen democrático. Tenemos que hacer también la precisión de que ante las violaciones a los derechos humanos no tenemos una respuesta única y universal que las resuelva de una vez y para siempre. Lo que vamos generando son, con los asuntos resueltos, una serie de parámetros básicos de justicia, consensos internacionales en torno a los requerimientos básicos. ¿Y con qué lo evidenciamos esto? Pues con informes, con declaraciones de los órganos que conforman los sistemas de protección de derechos humanos y también en tratados internacionales, en la doctrina y en la jurisprudencia. Todo este corpus juris del derecho internacional público nos va marcando esas directrices que necesitamos para atender las violaciones a derechos humanos. Los estados tienen el compromiso de cumplir con estas pautas mínimas de justicia cuando estamos en procesos de paz. Es importante que quienes cometan crímenes atroces de forma masiva y sistemática sean procesados y condenados con las penas proporcionales que marca este derecho internacional. Las víctimas tienen que ser reparadas de manera adecuada y la sociedad tiene que ser informada sobre estos crímenes cometidos. Es indispensable que se genere una reconstrucción de la historia, pero sobre todo una memoria colectiva. Las pautas de justicia que constituyen las directrices que han de ser atendidas por los órganos políticos. En una política de transición es indispensable que contribuyan a la reconciliación y al fortalecimiento del Estado de Derecho. Cada sociedad debe construir las demandas de justicia y paz de las víctimas y del colectivo en general de acuerdo a sus características y al contexto. Por eso no hay respuestas únicas ni universales. El derecho internacional de los derechos humanos constantemente genera mejores directrices y mayores restricciones para el diseño de políticas públicas de paz. Son 4 aspectos los que sobresalen, que es el aumento sustantivo de estas obligaciones estatales en materia de defensa y garantía de los derechos humanos. Está también el establecimiento de la responsabilidad penal individual para quien comete graves violaciones a derechos humanos o al derecho internacional humanitario. El hecho de que se amplíe y fortalezca estos mecanismos internacionales de garantía del cumplimiento de las obligaciones estatales y la extensión de la protección internacional de los derechos humanos de tiempos de paz a tiempos de guerra y de tiempos de guerra a tiempos de transición. Esto nos refleja obviamente que en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, más el derecho penal y el derecho antiterrorista, se está aplicando al interior de los estados a fin de fortalecer su derecho interno de protección de la persona humana y a ello le denominamos bloque de constitucionalidad. Pero estas pautas de justicia son el resultado de una interpretación de diferentes ordenamientos. Ante violaciones graves a derechos humanos, los estados tienen 4 obligaciones inderogables para con la víctima. La satisfacción del derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas
además de hacer reformas institucionales y la garantía de no repetición. Es importante señalar que el Estado tiene la obligación inderogable de adoptar todas las medidas necesarias para combatir la impunidad, lo que se traduce en deberes de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, establecer límites a la amnistía e indultos en procesos de paz primordialmente, imponer penas adecuadas a los responsables, investigar, garantizar el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo y respetar en todos los procesos judiciales las reglas del debido proceso. Es importante que se aplique el principio ne bis in idem e imprescriptibilidad de los delitos atroces. A fin de combatir esta impunidad de vulneraciones graves a los derechos humanos, se ha reconocido el principio de jurisdicción universal. Lo que se pretende es lograr la vigencia de un orden justo, que los responsables de infracciones graves, a los responsables se les impongan penas adecuadas, para lo cual tenemos que tener en cuenta factores como la gravedad del delito, las circunstancias del procesado, la existencia de circunstancias atenuantes o agravantes, los intereses de las víctimas y la edad y el grado de participación. Ya una vez que se dicta la sentencia o sanción, la reducción solamente debería de ser aplicable si se cumplen determinados requisitos. Es importante que tengamos en cuenta que juzgar y castigar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos o del derecho internacional humanitario implica una investigación pronta, imparcial y exhaustiva que cumpla los parámetros mínimos que conduzcan a identificar con la mayor certeza posible quiénes fueron los perpetradores y cómo ocurrieron los hechos. La Corte Interamericana ha señalado que la investigación de vulneración a derechos humanos tiene que ser seria y asumirse como un deber jurídico propio, no como una formalidad. Es esencial para el derecho de las víctimas la verdad. Los procesos de investigación tienen que cumplir con las formalidades pertinentes, dotados de los medios adecuados, con plena independencia de quienes conducen estas investigaciones, en un tiempo prudente que permita, de acuerdo con el caso, la situación, el contexto, procesar, checar y sistematizar los datos para obtener conclusiones fidedignas. Los estados entonces asumen la obligación de permitir que las víctimas accedan a recursos judiciales adecuados y efectivos para realizar denuncias, para solicitar investigaciones, condenas y reparaciones pertinentes. Se debe dar a conocer los recursos disponibles contra las violaciones, pero sobre todo adoptar medidas que protejan la intimidad y que garanticen la seguridad de su familia, de los testigos, que se utilicen medios apropiados para que las víctimas puedan iniciar las acciones pertinentes y presenten la demanda de reparación y puedan acceder, si fuera el caso, a procedimientos internacionales. Es importante el tema de que las personas tienen el derecho humano a recursos sencillos y rápidos o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o tribunales. Como víctimas, el derecho a participar en un proceso penal no solamente para un resarcimiento pecuniario, sino para ejercer el derecho a la verdad, pero sobre todo el derecho a la justicia. La garantía del derecho a la justicia de las víctimas entonces conlleva que los procesos contra los probables responsables se respeten el principio de legalidad de los delitos y de las penas, el derecho de defensa
la publicidad del juicio, el principio de impugnación de las decisiones, la presunción de inocencia, la carga de la prueba encabezada por el Estado, la investigación tanto de lo favorable como lo desfavorable al implicado, la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes y la sanción adecuada y proporcional. Las personas tienen que ser oídas y vencidas en juicio dentro de términos razonables, en condiciones de igualdad, por un tribunal competente, independiente e imparcial y sobre todo previamente establecido. Estos principios pueden verse limitados o inaplicados, por ejemplo, en el caso de una cosa juzgada y non bis in idem, cuando el acto que se atribuye constituya una violación grave a derechos humanos, así como el principio de prescriptibilidad de los delitos. El objetivo de limitar estos derechos es mermar la impunidad. Luchar contra la impunidad implica el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho de las víctimas a saber. Por ello es importante que los pueblos reconozcan o conozcan la verdad de los acontecimientos que generaron una violación masiva y sistemática, los motivos y las circunstancias en las que estos se presentaron, para conocer la historia, porque conocer la historia es parte del patrimonio colectivo. Por lo que hace a las víctimas, conocer la verdad de las circunstancias en que se cometió la violación a derechos humanos, o si fuera el caso, el fallecimiento, desaparición, es importante que sepan cuál fue la suerte que corrió su familiar. Este es un derecho imprescriptible. El derecho a la verdad tiene una dimensión personal, pero tiene una colectiva. ¿Y por qué es importante esta parte colectiva? Tiene como objetivo preservar del olvido de la memoria colectiva, que la sociedad conozca cómo ocurrieron los hechos, las razones y circunstancias de los delitos aberrantes que se cometieron, con el objetivo de evitar que vuelvan a ocurrir, pero sobre todo generar la reconciliación. Cualquier violación a derechos humanos da lugar al derecho de las víctimas o de sus derechohabientes a una reparación del daño. No solamente del daño, sino también de los perjuicios que haya sufrido. Y entonces esto comprende medidas individuales y medidas de satisfacción de alcance general. Se suele denominar una reparación integral que tenga un alcance, una naturaleza, unas modalidades y determinaciones de acuerdo a los beneficiarios. Esta reparación integral implica una serie de medidas que tienden a hacer que desaparezcan, en la medida de lo posible, los efectos de las violaciones cometidas. ¿Qué modalidades implica esta reparación? La restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. La eficacia en la reparación material y la sostenibilidad de las medidas de no repetición dependen en buena parte de las reparaciones simbólicas. Hay que restablecer la dignidad de las víctimas. Imponer una sanción moral a los responsables envía un mensaje claro y contundente de que los hechos cometidos no pueden ser justificados y que las víctimas deben ser reconocidas y reparadas. La reparación debe ser adecuada, efectiva, rápida, proporcional. En caso de que el responsable no quiera o no pueda reparar a la víctima, el Estado asume esa obligación de prestar asistencia o de indemnizar. Hay mecanismos judiciales de garantía de los derechos de las víctimas, unos son domésticos y otros son internacionales. Entre los nacionales encontramos mecanismos de justicia constitucional, mecanismos de justicia ordinaria, en donde podemos encontrar la justicia penal, el juicio de amparo, que estaría en la justicia constitucional, acciones de revisión y juicios de verdad.
En los internacionales encontramos la jurisdicción universal, los sistemas regionales de derechos humanos como el sistema interamericano, la Corte Penal Internacional, los órganos de supervisión de los tratados internacionales de derechos humanos, que estos tienen comités que cuentan con mecanismos no contenciosos y cuasicontenciosos para cumplir con las funciones de supervisión y vigilancia, como por ejemplo informes periódicos, investigaciones de oficio, mecanismos de conciliación. Es importantísimo que los estados deben ordenar y sistematizar las fuentes internacionales y el derecho constitucional. Tenemos que conseguir que los afectados, que las organizaciones no gubernamentales y los hacedores de políticas públicas tengan mayor claridad en torno al camino que debe seguirse para lograr la efectividad de los derechos humanos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Solo satisfaciendo las obligaciones antes descritas lograremos la paz. El respeto a derechos humanos contribuye al orden social.